Buenos días, niños. Hoy es otro domingo donde vamos a terminar las historias que hemos estado viendo durante todos estos domingos sobre las plagas que sucedieron a un faraón y a su pueblo. ¿Por qué? Porque había tocado al pueblo de Dios. ¿Ya? ¡Ay! ¿Se acuerdan que pasaron cosas muy terribles? ¿Qué tal si repasamos rapidito cada una de ellas para nosotros ver ahora qué es lo que va a pasar en este momento? Estas son las plagas que le sucedieron a Faraón. La plaga de sangre, ¿se acuerdan? La plaga de las ranas, ¿se acuerdan? La plaga de los piojos. Sí, de los piojos. Qué feo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y después, la plaga de las moscas. Fue la cuarta plaga. La plaga de las moscas fue terrible. Es muy feo. Son animales muy feos. ¿Ya? Y ahora, la plaga de los animalitos enfermos, una peste que le dio a los animalitos de Faraón, solamente a ellos. Y luego la plaga de las úlceras, tenía mucho yayay en el cuerpo. Faraón tenía muchos yayay en el cuerpo. Dios le quitaba las plagas y le mandaba otra. Pero ¿saben por qué? Porque él le decía a papá Dios, no, yo no conozco a ese Dios. ¡Oh! Y Dios decía, no me conoces, ahora vas a ver lo que va a pasar. Luego le mandó la plaga del hielo, ¿se acuerdan? Uy, granizo se llama, y da duro, pegaba duro. Yo he pasado por esas tormentas de granizo. ¡Ay! Son terribles, uno tiene que esconderse porque caen como pelotas y te pegan. Te hacen yayay, de verdad. Y empezó a destruir todo el sembrado de Faraón y de los egipcios. Y luego, ¿cuál otra fue? La número 8. La puse al revés. La número 8. Las langostas. ¿Se acuerdan? Los animalitos estos que se comen todas las hojitas. No dejan crecer las plantitas, se las comen ellos. Y luego llegó de la 8, ¿qué llegó? La plaga número 9, que era la oscuridad total. Imagínense, ustedes cierren los ojos y miren allá adentro cómo es. Todo oscuro. Así pasó Faraón. Y luego de esta, ¿cuál fue la plaga que llegó? No fue una plaga. Fue algo terrible. Moisés llegó donde Faraón. Y Faraón, ¿qué le dijo? Moisés llegó y le dijo, por favor, Faraón, deja ir al pueblo de Dios. Pero Faraón tenía el corazón duro. Pero papá Dios tenía un plan. ¿Cuál era? Ablandar ese corazón. ¿Y sabe lo que pasó? Papá Dios le dijo, Moisés, voy a mandar la muerte. ¡Ay, la muerte! ¿Un ángel de muerte? Dijo, sí, un ángel de muerte. Pero ustedes se van a salvar si ustedes a las casas, a las puertas de las casas, los dinteles, le decían ellos, o sea, el marco de la puerta, lo pintan de rojo. ¿De rojo? ¿Sí? Con sangre. Cuando moría un corderito, mataban un corderito, la sangre la cogían y como si fuera pintura, empezaron a pintar todas las alrededor de las puertas, los dinteles de las puertas, ¿ya? Los marcos de las puertas. ¿Pero para qué? Pues fácil, era para que el ángel se diera cuenta que la puerta que estaba pintada así, no entraba él a hacer nada. ¿Pero qué iba a hacer ese ángel? Dice que ese ángel iba a llegar, iba a llevarse a todos los hijos de las familias, que fuera el primer hijito. El primer hijito que tuvo la familia, ese iba a morir.
Faraón entonces tenía un hijo y ese hijo, él lo amaba mucho y era su primer hijito. Oh, ¿qué le sucedió? El ángel llegó al palacio y llegó donde estaba el hijo de Faraón y murió. ¡Faraón! No podía creerlo. El Dios de Moisés, ese Dios que le había tocado a él y le había hecho con él muchas cosas, ahora estaba tocando a su bebé, a su hijo. Y papá Dios se llevó al hijo de Faraón. El ángel dijo, me lo llevo. Y se lo llevó. Faraón lloró mucho. Mucho lloró Faraón. Pero ahí le dijo entonces a Moisés, Moisés, vete. Vete, no te quiero ver a ti ni a ninguno de tu pueblo. Váyanse lejos, no los quiero ver. Váyanse, vayan a adorar a su Dios. Y ellos se fueron felices. ¿Y sabe lo que hacían los del pueblo de Egipto? Les decían, sí, que se vayan. Y les regalaban cosas. Le decían, mira, llévense todo. Uy, le dieron muchas cosas de mucho valor a todos los amigos del pueblo de Dios, a todos los amigos de Moisés. Les dieron muchas cosas, porque Faraón perdió a su hijo. Y se fueron caminando, iban todos felices, cargando las cosas. Y dicen, ¡yay! ¡Nos vamos de aquí! ¿Pero qué sucedió cuando iban caminando? ¿A dónde vamos, Moisés? ¿A dónde? Cuando llegaron, encontraron un mar. Y el mar estaba allí, al frente de ellos. Y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacer para pasar? Moisés, nos trajiste aquí para que nos muriéramos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Cuando de pronto alguien dijo, ¡miren! ¡Allá viene Faraón con todo su pueblo! Y le dijeron, ¿viste? Faraón viene con todo el ejército de él y va a acabar con nosotros y nosotros no tenemos para dónde ir porque el mar está ahí. ¿Qué pasó? Papá Dios amaba a Moisés y amaba a todo el pueblo de Israel porque ellos habían clamado a Dios y le habían pedido que los ayudara. Y mire, cuando ya salen, se parecen a nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo. Papá Dios nos ayuda y después se nos olvida y nos quejamos. Empezaron a quejarse. Moisés dijo, ¿qué hago frente a ese mar? Papá Dios le dijo, levanta tu vara, levanta tus brazos, clama a mí. Y él empezó a clamar a Dios. Y dice que de pronto el agua empezó a separarse. El agua empezó a separarse y Moisés le dijo, ¡avancen! ¡Vamos! ¿Sabe lo que hacía Papá Dios? Cuando era de noche, Papá Dios le ponía una columna de fuego, como si fuera una lámpara grande, para que ellos pudieran ver, porque ellos iban caminando por el desierto. Y cuando era de día, había mucho sol. ¡Uy! ¡Qué calor tan grande! Entonces, como había mucho sol, ¿qué hacía Papá Dios? Mandaba una nube grande, y la nube tapaba a todo el pueblo, y el sol quedaba aquí, y no podías calentar tanto al pueblo. Y el pueblo iba como si fuera una sombrillita o como una umbrella. Mira, iban ellos, mira. Papá Dios era bueno. Y con todo eso ellos se quejaban y decían, ¡nos vamos a morir aquí! Pero Papá Dios les abrió el mar. Ese mar así, se llamaba el Mar Rojo. Y se abrió. Y Moisés dijo, ¡avancen a caminar! Y ellos atravesaron y ellos, ¡wow!
les hizo un caminito y ellos pasaron al otro lado. Y cuando Faraón venía con todo su ejército, ¡ay! Y vio eso, de pronto el agua se volvió a juntar. Y todo el ejército de Faraón que iba avanzando también detrás de ellos, se ahogaron. Todos ellos se ahogaron. Papá Dios no dejó que ellos tocaran al pueblo de Dios. Ay, y ellos se salvaron y le dieron gracias a Papá Dios. Nosotros tenemos que darle gracias a Papá Dios también, porque Él nos cuida, Él nos ama. Gracias, Papá Dios, porque nos has dado una familia que nos cuida. Nos has dado papitos, mamitas, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas. Qué lindo tener una familia. Y Papá Dios nos ha regalado eso. Papá Dios nos ha dado unos bellos ojos para nosotros poder observar cuando llueve, cuando sale el sol, cuando es de noche, cuando es de día. Miren, Papá Dios es bueno. Nos ha dado la oportunidad de nosotros poder estar en una casa, de poder descansar en una cama, ¿ya? Y poder estudiar en una escuela. Hay muchos niños que no pueden hacer eso. Hay muchas familias que están muy mal, viviendo muy mal, porque de pronto están oprimidos así, esclavos, muchos, de otros y otros por el pecado, porque no tienen a Dios en su vida y están desesperados, no saben qué hacer. Pero Dios es la respuesta si nosotros le pedimos con fe. ¿Ya? Mire qué sucedió. Faraón aprendió que Dios era poderoso. Era un Dios muy, pero muy grande. Yo tengo un Dios muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Y cuando en pruebas o en luchas, siempre con nosotros Él va. Nos levanta cuando caemos y en sus manos nos sostendrá. Yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso, maravilloso. Maravilloso es Él. Papá Dios, gracias. Muchas gracias porque tú eres un Dios maravilloso y nos enseñas que tú estás a nuestro lado siempre. Nos amas, nos cuidas y nos has dado muchas cosas hermosas. Y cuando estamos en pruebas y cuando estamos en dificultades, tú estás a nuestro lado. Gracias, gracias porque tú escuchas nuestro clamor. Amén. ¿Y cuál es el versículo? No lo podemos olvidar. No, es un versículo muy importante. ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Sí, Él nos escucha. Es un Dios bueno, que Él está atento a nosotros, porque es nuestro papá. Y Él está atento a sus hijos y Él escucha y también nos está viendo cuando nos portamos mal, pero de todas maneras, Él nos ama, ¿ok? Bueno, nos vemos el próximo domingo y van a ver otras cosas que le pasó a Moisés con el pueblo.
¿Qué le pasó? Ay, no sé, pero cosas hermosas, bien lindas y otras bien fuertes, muy fuertes. ¿Ok? Nos vemos. Bye.